Esta mañana en la importancia de perseverar, la importancia que tiene que perseveremos en los caminos del Señor. Y se lo digo porque en nuestra época, en este momento, o hace unos años atrás, ha sido muy escuchado, o se escucha mucho acerca de los tipos de evangelios que hay. Hay gente que se dedica a hablar de evangelios de motivacionales, a que las personas se superen, que salgan adelante. Evangelios muy psicológicos. Hay otros que predican evangelios muy de economía, muy de prosperidad, y que le dicen a la gente, pacte con Dios, como si uno pudiese decirle al Señor: mire, Señor, yo voy a darle esto para la iglesia, voy a darle mi economía, pero yo espero recibir a cambio tal cosa. O pactemos, Señor, pactemos tal cosa. Dios, pactemos esto. Yo me voy a consagrar y voy a servir en la iglesia si usted me da tal cosa. Hermanos, no existe manera de que el hombre pacte con Dios. No existe manera. Porque nosotros no tenemos nada que realmente valga la pena entregarle a Dios. No es que nuestra vida no valga nada. No, en las manos de Dios vale mucho. Pero es que Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. Con o sin nuestra adoración. Él sigue siendo Dios. Si usted y yo decidimos no adorarle, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Él se sostiene sobre Él mismo. Pero usted y yo sí necesitamos hacerlo. Así que cuando Dios decide bendecirnos, es porque es su voluntad y es porque es su deseo. Entonces, esa idea de los evangelios de la prosperidad, donde a la gente le dicen: si usted le da a Dios, Dios le da a usted. Eso ocurre si Dios así lo quiere. ¿Hago entender? Si Dios así lo quiere. Y claro, la Biblia dice que los pensamientos y los caminos del Señor y los deseos y el futuro para nosotros es mucho más grande, y el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para sus hijos. Pero no podemos decir: es que si yo doy, Dios me va a dar. Eso ocurre si el Señor quiere. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que entremos en materia. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, la Biblia nos registra que ellos oraron y adoraron al Señor, y el Señor los libertó de la cárcel. Pero eso ocurrió porque Dios quiso. Pero también otros hombres de Dios murieron en la cárcel. Así que no podemos decir que de todo lo que nosotros pedimos o hagamos para el Señor, vamos de una vez a recibir inmediatamente una respuesta, porque el único que sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que necesitamos es el Señor. Si me ha hecho entender, no vayan a decir: hermano está diciendo que el Señor no nos va a responder. Le estoy diciendo que el Señor le va a responder de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Que sea lo mejor para nosotros. Así que hay cualquier cantidad de evangelios que distorsionan como tal la Biblia y que olvidan un poco acerca de la esencia de lo que es el evangelio. Yo quiero preguntarle a usted: ¿qué es lo más importante que usted cree que tiene el evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? El plan de salvación. Es lo más importante que tiene el evangelio. Claro que cuando llegamos al Señor, el Señor transforma nuestra vida, transforma nuestras familias, cuida nuestra economía, nos hace mejor persona, y una cantidad de beneficios y de valores agregados que llegan a nuestra vida cuando aceptamos al Señor. En una oportunidad alguien me hizo una pregunta, y es: si usted tuviese que presentarle el evangelio, y piense bien en esto que le voy a decir, si usted tuviese que presentarle el evangelio a una persona
que es un buen elemento para la sociedad, que es una persona que tiene una buena economía, que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que tiene una buena familia, que no es una persona que haga daño, que no es una persona que de pronto se emborrache o que haga malos negocios, y que tenga muy buena salud, que como quien dice, uno dice, es que es tan buena persona que parece cristiano. ¿Usted de qué manera le presenta el Evangelio? ¿Cuál sería la forma en la que usted le presentaría el Evangelio? Porque algunas veces nos acostumbramos a presentar el Evangelio como la solución a los problemas, el Evangelio como al Señor como sanador de nuestras enfermedades, al Señor como el solucionador de los problemas familiares. Presentamos al Señor como el que soluciona los problemas económicos. Y nos olvidamos que el Evangelio se ha presentado al hombre como la solución para la vida eterna. Porque es la salvación realmente la base esencial del Evangelio. Es decir, usted y yo estamos aquí, hemos aceptado al Señor porque queremos y necesitamos ser salvos. Amén. Claro, nos enfermamos y le pedimos al Señor y el Señor nos sana. ¿Pero cuántos no han muerto de una enfermedad? ¿Cierto? Mi mamá se enfermó hace unos años, varios años. Le dio una situación compleja en el corazón. Tenía las 3 arterias tapadas en más del 75%. Así que la solución era una cirugía de puentes coronarios, porque ni siquiera le pudieron hacer nada con el cateterismo. Y en esos días que ella antecito, yo estaba leyendo y estudiando y haciendo algunas notas acerca de la soberanía de Dios. Así que, bueno, estudiaba, yo tenía mis notas, y en esos días precisos mi mamá se enfermó. Y una de las cosas que me parecía, que me confrontaba mucho es lo que yo estaba estudiando, es el hecho de que Dios puede sanar o puede no sanar. Sí, hermano. Así es. Estoy equivocado. Dios puede sanar o puede no sanar. Él tiene el poder y la soberanía absoluta. Y yo le pedí al Señor, quiero que sanes a mi mamá, que la libres, que si hay que hacer una oración, que salga bien librada de esa situación. Pero yo sabía que la vida de mi mamá estaba en manos del Señor y que si el Señor quería, pues se la llevaba. Y que uno realmente no tiene por qué reclamarle al Señor. Así que sí, hermanos, el Señor tiene muchos beneficios y valores agregados para nosotros. Amén. Pero lo más importante en la presentación de este Evangelio es que el Evangelio es para salvación. Es para salvación. Ustedes y yo estamos aquí porque anhelamos la salvación de Dios. ¿Cómo se define esa palabra salvación? Dice, la salvación a nivel general es la solución de un problema grave o la liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. La Biblia dice en 1 Timoteo, el capítulo 2, esto es bueno y agradable delante del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice que desea que todos los hombres sean sanos, ni que todos los hombres sean adinerados, ni que todos los hombres tengan buenas familias. No, dice que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la base del Evangelio es la salvación. Y la finalidad del Evangelio es la salvación, porque la finalidad de nuestra fe, así como lo escribe 1 Pedro capítulo 1, el verso 3 al 9, dice que la finalidad de la fe es la salvación de nuestras almas. Y yo quiero que tomemos como base en estos textos que leíamos del capítulo de Hebreos la palabra perseverar. Repita conmigo, perseverar. Perseverar. Miren, hermanos, que hay evangelios que han llegado al punto de decirle a una persona que una vez salvo para siempre. ¿Conoce usted religiones que hablan? Amén. Que digan eso. Amén.
Hay una iglesia, algo así que tiene la palabra gracia, no recuerdo bien. El hecho es que ellos dicen, su predicación se basa en que si la persona es salva una vez, es salvo por siempre. No importa el resto de su vida como la Biblia. Pero sucede que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunas veces nosotros le decimos a la gente sí, y nosotros mismos olvidamos por momentos que llegamos al Evangelio, aceptamos al Señor, nos arrepentimos, tomamos los pasos en el proceso de salvación, que son cuáles. ¿Cuáles son los procesos del paso de salvación? El arrepentimiento, la fe, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús, la recepción del Espíritu Santo, ¿cierto? Y decimos, listo, salvo. Aceptamos al Señor. Pero nos olvidamos de algo esencial. Realmente necesitamos, después de estos pasos, perseverar. Amén. Es esencial perseverar en la fe, perseverar en el camino del Señor, perseverar en el Señor, salir adelante. Mira, hermano, durante un tiempo, durante mucho tiempo, y yo sé que de pronto los que están en la junta local o que han tenido la oportunidad de visitar a algunas personas para orar por ellas en las clínicas o en los hospitales, saben que la condición de una persona en una clínica, cuando está enfermo, cuando ya realmente está en sus últimos días o cuando ya los médicos inclusive ni siquiera le dan esperanza, es una condición triste, lamentable. Y yo tuve la oportunidad de visitar a personas que estaban en cuidados intensivos, inclusive algunos que están en UCI. Y hace una semana yo hablaba con alguien y le decía, lamentablemente la condición de una persona que está en una UCI o que ya está desahuciada por los médicos, es que no importa quién vaya a hablarle de lo que le hable, la persona siempre va a decir sí a todo. Si un brujo va y le dice que haciéndole unos baños de algo y unos rezos, él se sana o se salva, la persona dice sí, acepto. Y usted va y habla del Evangelio y también dice sí, acepto. Y cualquier otra religión o creencia o cualquier otra persona va y le dice y habla de cualquier otra cosa y la persona dice sí, acepto, porque su condición le nubla realmente la realidad de las decisiones que debe tomar y dice sí a todo. Y he visitado a mucha gente en esa condición, pidiendo una oportunidad que tuvo durante muchos años en su vida y que no quiso tomar realmente una decisión. Yo visité durante muchos años a un señor que toda su familia, su mamá fue diaconisa, su papá fue diácono, tiene dos hermanos que fueron pastores, tiene familia, sobrinos, todos en la iglesia, pero él nunca decidió convertirse. Terminó 2 veces, lo visité en la UCI, estando 2 veces en la UCI, le hablaba a él, le decía, y él me decía, ya estando la última vez, me decía, Cristian, si yo salgo de aquí, salgo a ser bautizado. Y yo lo único que hacía era orar por él. Pero me daba tristeza porque yo decía, yo creo que el Señor le ha dado mucha oportunidad, un señor como de unos 60 años. Yo creo que el Señor le ha dado mucha oportunidad durante toda su vida de tomar una decisión por el Señor. Y se le va a hacer tarde en el momento que decida decirle sí. Efectivamente, la última vez no salió de la UCI. Y más lamentable es uno tener que ver gente que ha estado en los caminos del Señor en una UCI y no estar bien con el Señor y pedir por una oportunidad para salir y arrepentirse. Por eso, hermanos, la importancia de perseverar en el Evangelio es determinante al momento de vivir nuestra vida cristiana. Perseverar es vital para el cristiano. Es vital. Vital porque yo quiero hablarle de algo que es muy importante en el Evangelio y es la venida del Señor. El texto que leíamos decía,
un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y una de las cosas que algunas veces olvidamos y que quizás el mismo trajín del día y los afanes y la forma como se mueve la iglesia y el evangelio hoy en día nos deja que estar de programa en programa, actividad en actividad, hacemos una cosa, hacemos la otra, y pareciera que olvidáramos que el Señor un día ha de venir por la iglesia y no sabemos cuándo, y que para ese día debemos estar preparados. ¿De qué manera? Perseverando. Me voy a leer unos textos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, el verso 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. No son textos que usted y yo conocemos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, está escrito en la Biblia. Son promesas que el Señor ha dado, y el Señor, todas las promesas que ha dicho que iba a cumplir, las ha cumplido. Él dijo que vendrá por la iglesia, también lo va a cumplir, vendrá por la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Amén. Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá Él. Y la pregunta quizás de algunos en este texto es: ¿cuándo será que los de más de 8.000 millones de habitantes de este planeta habrán escuchado del evangelio? Yo, mientras leía esto y analizaba esto anoche, pensaba en cómo Dios tiene planes que son realmente únicos. La pandemia llegó como un desastre mundial, pero en ese momento podría decir que casi todas las iglesias del mundo empezaron a hacer transiciones por las redes sociales. Y la gente que quizás nunca había escuchado una palabra acerca de Jesús por redes sociales, la escuchó. Algún culto tuvo que haber visto, alguien tuvo que haber hablado, alguna imagen tuvo que haber recibido, tuvo que haber visto. Así que yo puedo decirle algo: sí, ha pasado mucho tiempo y no sabemos si seremos nosotros que veremos la venida del Señor, o será una generación o 2 generaciones después, pero nosotros necesitamos perseverar, porque el que ha de venir vendrá. Él lo prometió, Él lo cumplirá. ¿Cuántos lo creen? En el libro de Mateo hay unas preguntas que le hacen al Señor con respecto a la venida, su venida y al tiempo futuro. Después de estas preguntas, el Señor les da una gran disertación en el capítulo 24, y los capítulos siguientes, el mismo 24 y el 25, hay 3 expresiones que el Señor usa y que yo quisiera que las meditáramos en esta mañana. Uno es acerca de la fidelidad. En el libro de Mateo, capítulo 24, del 45 al 51, el Señor habla del siervo fiel e infiel, y dice que un hombre tenía una finca o un lugar para administrar, y se lo dejó a un criado. Y la pregunta es si el criado iba a tratar bien a sus empleados o no los iba a tratar, o iba a hacer bien las cosas para cuando su Señor viniera. Si lo iba a tratar, el Señor le llamaría un siervo fiel. Pero si de pronto, yéndose su Señor a otro lugar, él empezaría a tratar mal a sus consiervos y de pronto a hacer fiestas y a descuidar lo que tenía, cuando su Señor viniera, le iba a quitar de ese lugar, pondría en su lugar a otro y le echaría fuera y lo dejaría sin empleo
Ellos le llamarían siervo infiel. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la fidelidad que nosotros debemos tener hacia el Señor. En nuestra perseveración debemos ser fieles. Segundo, debemos estar preparados. Luego, cuando empieza el capítulo 25, tenemos la parábola de las 10 vírgenes y nos habla de estar preparados en todo tiempo. Porque creo que todos conocemos la parábola, ¿cierto? Conocemos la parábola de las vírgenes. Algunas hasta hemos visto dramatizado esa parábola. ¿Sí? Había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Entonces las insensatas no se prepararon adecuadamente con el aceite suficiente para esperar al esposo. Y las prudentes sí lo tenían. Cuando llegó la noche y empezaron a cabecear, entonces las insensatas le dijeron a las prudentes: se nos acaba el aceite, ¿por qué no nos comparten nuestro aceite? Y ellas dijeron: lo mejor que puede pasar es que ustedes vayan y compren aceite para que no nos falte a nosotras ni les falte a ustedes. Y mientras ellas se fueron, porque no estaban preparadas, llegó el esposo. Qué triste sería que viviésemos toda nuestra vida en la iglesia, hermano, y que la gente, vea, hay gente que viene a la iglesia por años. Y aquí sí, usted me va a perdonar, porque como yo no soy de la iglesia de Palmeras, entonces yo no los conozco a ustedes. Pero hay gente que viene a la iglesia por años y no toma la determinación de convertirse al Señor. O inclusive hay gente que está bautizada y viene a la iglesia y no toma la decisión de ser fiel al Señor, ni de estar preparados si el Señor viniera. ¿Qué pasaría si no llegáramos al 31 de diciembre? ¿O qué pasaría si perdiéramos la vida antes de que llegue el fin de año? ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? Anoche o esta mañana se estrelló un avión en Corea del Sur. 179 muertos, 178, 179. Solo hay 2 sobrevivientes. El avión creo que había aterrizado, pero algo le pasó, se salió de la pista, se estrelló con un muro, se incineró y ahí está. Asegurar la vida no la tenemos. Hay que estar preparados, ser fieles y estar preparados. Y la tercera parábola es la de los talentos, que está en el capítulo 25, del verso 14 al verso 30, y es cómo vamos a administrar nuestra vida cristiana. A cada uno de estos hombres, 3 hombres, se les dio un talento para que lo administraran. 2 de ellos, al que le dieron 2 talentos, al que le dieron 5 talentos, cuando su señor vino y le dijeron: bueno, aquí están los talentos que me dio, aquí le voy a devolver la ganancia de esos talentos, lo que produjo ese talento. Al que le dieron 5 también: Señor, aquí está lo que produjo mi talento. Pero al que le dieron un talento, yo digo: no, Señor, yo sé que eres hombre terrible y que buscas. Y entonces me dio tanto temor que yo decidí esconder el talento, pero aquí lo tengo para devolverse. Y ese talento es nuestra vida. En esta parábola podríamos asimilarla con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con ella? Estamos siendo fieles al Señor. Estamos viviendo para Dios. Nos estamos preparando para el día que el Señor venga. Realmente estamos perseverando en el Evangelio. Y se lo repito, hermano, sí, usted puede decir: sí, hermano, pero yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo vivo una vida cristiana ahí en piloto automático. Sí, ojo, porque el piloto automático también nos puede hacer desviar. Necesitamos despertar, necesitamos estar alerta, necesitamos estar pendientes. Claro, cada actividad y todas las cosas que ocurren alrededor de lo que ocurre en la iglesia y lo que pasa en nuestro servicio, todo es importante, pero la base de este evangelio, de la razón por la cual nos reunimos aquí, es porque queremos ser salvos. Estamos aquí porque hay un anhelo en nuestra vida por salvarnos. La vida eterna es una realidad. Hace unos 10 días, un hermano de la iglesia me invitó. Yo me crié con él cuando mi papá era pastor de tribú, jugábamos en el patio con él, tenemos la misma edad, corríamos por
salón. Bueno, gracias a Dios él está en la iglesia, es un servidor en el evangelismo. Y me dice: Cristian, él tiene 11 hermanos. Vamos a hacer una cena en la casa. Y yo quisiera invitarlo para que usted nos dé una reflexión cortita antes de cenar. Y bueno, yo tenía alguna idea de algunos hermanos de él que son un poquito más contemporáneos que nosotros ya son muy mayores. Y cuando llego yo a la cena me doy cuenta que entre toda esa cantidad de gente, criados en el Evangelio, todos criados en el Evangelio, todos, absolutamente todos, de una mamá y un papá creyentes que fueron servidores y diáconos en la iglesia. Había una cantidad de gente que no, parece que nunca hubiese pasado por el Evangelio, nunca. Y me dio tristeza porque él pues organizó sus cosas, pero en otra mesa había otro grupo de personas familiares de él, ya ahí como tomando, ahí disimuladamente. Cuando llegó la hora, yo le dije: bueno, no voy a hablar acerca del agradecimiento y todo eso. El hecho es que yo me paré a hablar y cuando me senté me dice mi esposa: me dijo, pero les dio como duro. Yo dije: yo no creo que haya sido yo creo que fue el Señor. Porque yo les decía a ellos: parece que viviéramos como si la vida eterna no fuese una realidad. Parece que viviéramos, y hay muchos cristianos que parece que estuviésemos viviendo como si no hubiese vida eterna. Qué triste sería, hermano, qué triste sería que usted y yo tengamos que vivir y tener familiares que hayan asistido mucho tiempo a la iglesia y estemos en la iglesia, y cuando el Señor venga nos demos cuenta que no partieron con el Señor. Y por eso le pregunto: ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este momento? ¿Estamos perseverando? Vea, el Evangelio no se camina solo. Usted y yo no estamos en el Evangelio solos. No estamos caminando la vida cristiana solos. Porque si tuviésemos que caminarla solos, esto sería demasiado difícil. Sería muy triste que una persona estuviese en la iglesia obligada, diciendo: es que me toca que hacer esto, no puedo ir a bailes, no puedo ir a fiestas, no puedo tomar. No, es que nosotros no hacemos esas cosas no porque no nos gusten, sino porque ya no las necesitamos. El gozo del Señor ha venido sobre nuestras vidas y llenan todas esas cosas. Al frente de mi casa hay un hombre que por ahí cada semana, cada 15 días llega a darle golpes a esa puerta. Y eso voltea esa puerta y lanza todas las palabras, o mejor dicho, las malas palabras que pueda a los que hay adentro porque no le hablan. Y amanece tirado en el piso. Ahí amanece. A un lado del vómito, no le estoy exagerando, y a un lado del aire acostado. Cuando no, amanece en la esquina, porque si ha llovido, entonces en la esquina hay una tienda, y la tienda sí tiene una capucha o algo ahí, y ahí amanece para no mojarse. Pero amanece ahí borracho, y los locos somos nosotros. Entonces, ellos nos dicen: no son los aburridos, ustedes son los locos, ¿cierto? Yo imagino que usted para el 31, si el Señor lo bendijo, y si de pronto no tiene, no se afane, ustedes se comprarán su trajecito, su ropita nueva. Pero hay gente que se va a gastar la plata, que va a quedar endeudado, que cuando llegue a enero no tiene ni para comprarle los útiles a los hijos, porque está endeudado. Todo lo quemó en pólvora, todo se lo tomó, todo lo derrochó, todo se le perdió. Pero usted y yo tenemos la bendición de Dios. Se lo repito, parece que no lo hubiese dicho: usted y yo tenemos la bendición de Dios. Así que, hermano, debemos vivir el Evangelio pensando que hay vida eterna. Que la hay. Cuando usted y yo oramos, no nos pasa lo de los animalitos. Como dice el dicho: muerto el perro, acaba la chanta. No. Para nosotros no aplica eso.
Usted y yo morimos y estamos esperando la resurrección. Una de dos, o para vida eterna o para condenación. Qué bueno sería que tuviésemos en esta mañana la seguridad de la vida eterna. Amén. Amén. Y para creer que el Señor viene hay algo que es esencial y es la fe. Usted y yo perseveramos por fe. La Biblia, la palabra fe, la definición común de fe siempre estará adherida a la Biblia. Porque fe es creer que algo que no ha ocurrido va a ocurrir. Y en este caso, la fe se adquiere por medio de escuchar la palabra. Usted y yo adquirimos fe, hacemos crecer nuestra fe, aumentamos nuestra fe cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Una persona no podría hacer crecer su fe si no escucha la palabra de Dios. Por eso algunas veces dicen, aquí no pasa porque yo aquí veo que todos los que estaban cantando están aquí. Por eso algunas veces dicen que los músicos se salen del culto, no son capaces de hacer crecer su fe, porque apenas terminan de tocar o cantar, se salen porque la predicación, ¿cierto? No pasa aquí, eso pasa por otras partes. No pueden hacer crecer su fe. Si usted no escucha y no lee la palabra de Dios, no puede hacer crecer su fe. Si usted escucha la palabra de Dios, aumentará su fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11, el capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar. Amén, amén. Así que de esa manera se adquiere la fe. Y yo quiero decirle algo porque algunas veces cuando hablamos de la venida del Señor hay gente que dice, yo tengo 60 años, yo tengo 65 años, yo tengo 70, tengo 40, tengo 30. Y desde que estoy chiquito en la iglesia, en las clases de escuela dominical, los maestros dicen que el Señor viene, que viene, que viene. Y van 2000 años diciendo que el Señor viene y nada que viene. No ha ocurrido. Primero yo quiero decirle que el Señor ha cumplido todas sus promesas, ya se lo dije. Y esta promesa también la cumplirá. Y lo otro que le voy a decir es que realmente la fe de los que creemos condenará a los que no lo hagan. La Biblia explica y dice que Noé era un predicador de justicia, es decir, era un predicador, un anunciador de la verdad. Entonces Dios habló con Noé y le dijo, oye, estoy cansado de la raza humana, estoy cansado de la maldad del hombre. El hombre se ha pervertido demasiado y he decidido acabarlos. Entonces lo voy a salvar a usted. Mientras usted hace ese trabajo, dígale a los demás lo que va a pasar. Y lo puso a construir un arca, que muchos hasta en la escuela dominical lo hemos llamado y se dice el arca de salvación, ¿cierto? Sí, pero sí porque se salvaron. Era un arca de salvación. Y durante todo ese tiempo, ¿usted sabe cuántos años? Creo que lo he escuchado en predicaciones. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? 120 años. Fueron 120 años que Noé duró diciéndole a todos los que estaban alrededor de él que la tierra se iba a inundar con agua y que si la gente no entraba al barco o al arca o a la casa que él estaba construyendo, pues se iban a ahogar. Muchos se rieron, muchos se burlaron, así como usted y yo cuando le decimos a la gente acepte el evangelio que el Señor va a venir, hay gente que dice eso no va a pasar, eso nunca ha ocurrido, eso no tiene precedentes en la historia, Cristo nunca ha venido a llevarse gente, así que eso no va a pasar. De la misma manera se burlaban de Noé, nunca ha llovido, nunca hemos visto un barco navegar, nunca ha llovido durante tanto tiempo, la tierra no se ha inundado, eso no va a pasar. Pero la fe que Noé tuvo es la fe que usted y yo como iglesia tenemos en creer que el Señor vendrá. Noé creyó que el Señor haría llover sobre la tierra, que la inundaría, construyó el arca, por fe construyó el arca que Dios le mandó a hacer, y cuando empezó a llover, se salvó él y su familia. La fe que usted y yo tenemos, hermano, de creer que necesitamos perseverar, que necesitamos ser fieles al Señor. La fe que usted y yo tenemos de creer que el Señor vendrá, será la que hará que el Señor venga un día por la iglesia y nos desaparezcamos todos los fieles y que
los que se quedan vayan a la condenación. ¿Me hago entender con lo que le estoy diciendo? De ahí la importancia de que usted y yo perseveremos. Yo voy a invitarlo para que abramos la Biblia en el libro de Filipenses. El capítulo 3. Del verso 12 al 14 dice: no, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿cuál es la palabra? Diga la fuerte, sino que ¿qué? Prosigo, por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dígalo conmigo, olvidando ciertamente lo que queda y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero invitarle para que usted medite en la vida de Dios, en la importancia de perseverar, de permanecer, de ser fiel en el Evangelio, de que nada, absolutamente nada, ¿ya? No quiere decir, hermano, no quiere decir que no llegue el momento o el tiempo del desánimo. No quiere decir que usted todos los días tenga que amanecer con el mismo ánimo y con las mismas fuerzas. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, donde de pronto el desánimo llega, donde de pronto usted no tiene ganas ni de venir al culto, ni tiene deseos de orar, y cuando de pronto están cantando las alabanzas no tiene ni las fuerzas, no es tanto los deseos, no tiene las fuerzas para abrir su boca, para levantar sus manos y para adorar al Señor. Eso puede ocurrir, eso ocurre en la vida del cristiano. Pero cada vez que usted piense que hoy no tengo ánimo de ir al culto, pero hermano, traiga su cuerpo, oblíguelo a que venga, siéntelo ahí en esa silla, tráigalo, porque el Señor algo ha de hacer con nosotros. Algo tiene el Señor para nosotros en cada culto. Levantará nuestras fuerzas, nos consolará un corazón que esté triste, porque en este camino lo importante no son los actos, sino permanecer y perseverar. Claro, usted y yo estoy predicando en un evangelio diferente al que está en la Biblia. Usted y yo necesitamos convertirnos, arrepentirnos, tener fe, bautizarnos en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Yo le invito, termina un año 2024, todo un año de dificultades. Créanme, hermano, no han sido poquitas las personas que he escuchado decir que han tenido un año difícil en todos los sentidos. Económico, ha sido un año difícil familiarmente, hay otros, ha sido un año difícil económicamente, y bueno, sí, la economía algunas veces se aprieta, se pone un poco pesada, pero nosotros caminamos de la mano del Señor. Y pasamos a un 2025 y yo le voy a decir algo: si esto se pone peor, sigue igual o se pone mejor, usted y yo necesitamos seguir perseverando. Amén. No le voy a hablar de política ni nada, pero si la verdad es que pensar que nuestro país va a mejorar es una utopía. No lo digo por el modelo de gobierno que tenemos ni nada de eso, sino porque la Biblia dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. El único que tiene solución para el hombre en el mundo es Jesucristo el Señor. Amén. Así que llegará un 2025. Independientemente de cómo se ponga la situación, usted y yo necesitamos ¿qué? Que se le olvide quién vino a predicar, que se le olvide qué día es hoy, pero que no se le olvide que hay que perseverar. Vamos a ponernos en pie, hermano.
usted y yo necesitamos fuerza de Dios. Él es el único que puede llevarnos adelante. Él es el único que puede hacernos perseverar. Hace un momento le decía que este camino se hace difícil si lo caminamos solos. Pero el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Usted y yo no estamos solos. No andamos en el camino, en este camino solos. El Señor está con nosotros. Yo quiero pedirle a usted con sinceridad, hermanos, ¿cuántos desean un 2025 para perseverar en su vida? Gloria a Dios. Levante su mano, incline su rostro. Piense en todos los propósitos que usted tiene para el 2025. Haga una lista. Usted tendrá como meta servirle más al Señor, comprar una casa, dar una cuota inicial, terminar de pagar su casa, comprar un carro, buscar un negocio, buscar un mejor empleo, un aumento de sueldo, casarse, planea tener hijos, bueno, todo lo que usted tiene. Pero en la parte de arriba de la lista usted escriba perseverar.